Buenas tardes, mi nombre es Suleyaira Muñetón, estudiante de Administración de Empresas del Politécnico Gran Colombiano. Para el foro de la semana 6 les voy a explicar la teoría del productor, tanto a corto plazo como a largo plazo. Entonces empecemos con el corto plazo. Entonces, para explicar el ejemplo de corto plazo, entonces tomé un ejemplo de una empresa cercana pues a mi vivienda, en este caso una fábrica de arepas. Para este ejemplo, entonces tenemos varias variables que son estas. Entonces, L, que son los empleados, K, que va a ser nuestro capital, en este caso serían fogones de leña, Q, la cantidad de producción, que sería entonces la cantidad de arepas producidas por hora, el PML, que es la productividad media del trabajo, y PMGL, que es la productividad marginal del trabajo. Para calcular la productividad media y marginal tenemos las fórmulas. Entonces, para la productividad media tenemos que es la cantidad de capital dividido el trabajo, los trabajadores. Listo, entonces entonces vamos a calcular este cuadro que es el de la productividad media. Entonces tenemos que en nuestra empresa, nuestro capital, bueno, se me olvidó explicarles en qué consiste el corto plazo. Corto plazo se refiere a que en la producción al menos uno de los factores de producción no se puede variar. No se puede variar para aumentar la producción. Entonces, en este caso, nuestro capital es el que va a permanecer constante. Tenemos que, para la producción de las arepas, vamos a tener siempre 2 fogones de leña. En este caso, entonces, los trabajadores si van a variar, van desde 0 a 8 y vamos a calcular entonces la productividad media. Con el primer ejemplo, entonces vamos a tener que, acá como no tenemos trabajadores, entonces esta siempre va a ser 0. Entonces tenemos en nuestro segundo ejemplo, vamos a poner que tenemos, es Q, entonces tenemos 8, dividido L, que es 1. Entonces acá nos va a dar igual 8. Acá nos da 8. Tenemos entonces que 20 dividido 2, esto nos da 10. Y así sucesivamente con cada una de la producción total y la cantidad de trabajadores hasta llenar nuestro cuadro. Entonces tenemos que en este nos da 15, en este nos da 20, 18. Tenemos que acá igualmente, como en el caso del consumidor, también tenemos un punto como de saturación donde llegamos a nuestro tope de producción máxima. Entonces ya acá, por eso repite el valor. Y ya de ahí para abajo nuestra producción empieza a disminuir. Entonces acá nos da 15 y acá tenemos 11. ¿Listo? Ahora pasamos entonces a calcular la productividad marginal. En este caso, entonces, para el cálculo de la productividad marginal es la variación de cantidad sobre la variación de trabajo, que también se hace con esta resta. Entonces, para nuestro primer ejemplo, entonces tendríamos que variación de cantidad, entonces teníamos, acá sigue siendo 0 y acá sigue siendo 8, porque lo vamos a calcular con 0. Entonces tomaríamos este con este. Entonces tendríamos que es 20 menos 8 sobre esta variación del trabajo, 2 menos 1. Entonces 20 menos 8 nos da 12, acá 1, esto es igual a 12. Y de esta misma forma entonces hacemos el cálculo para llenar todo nuestro cuadro. Entonces en este sería 12, 25, 35, 10, 18, donde tenemos nuestro punto de saturación nos da 0 y de ahí para abajo nuestra productividad marginal nos da negativo. 18. De esa forma entonces hacemos el cálculo para la productividad media y la productividad marginal. Listo, entonces empezamos entonces ya a reemplazar en nuestro gráfico.
a reemplazar en nuestro gráfico estos valores. Entonces tenemos que en la productividad total vamos a poner las unidades por hora, producidas por hora más el trabajo. Entonces tenemos que en nuestro primer cuadro da 0, ¿cierto? La cantidad por horas, entonces 8 con 1, acá, 8 con 1, 20 y 2, 45 y 3, 84, 90 con 5, llegamos a nuestro punto de saturación que es 108, repite con 6 y con 7 empleados, y ya de ahí sigue con 99 y 8 empleados. Trazamos nuestra línea y nos da que en la producción total, en el modo que vamos aumentando trabajadores, nuestra producción empieza a subir, ¿cierto? Llega al punto de saturación y empieza ya a decaer hacia abajo. Esta saturación acá en la teoría del productor se da porque vamos a llegar a un punto en el que vamos a tener demasiados empleados para muy poco capital. Entonces va a haber los empleados no van a trabajar de manera eficiente y eso, ¿cierto? Vamos a reemplazar entonces nuestro producto marginal. Entonces tenemos que nos da 1 con 8, 2 con 12, 3 con 25, 4 con 35. Acá nuestra producción baja a 10, 5 con 10, sube nuevamente a 18. En 7 llegamos a nuestro punto de saturación que es 0, y en 8 ya entonces nuestra pasa a ser negativa, ¿cierto? Trazamos nuestra línea y da que al principio también empieza a subir y ya decae hasta llegar a un punto negativo. Entonces acá tenemos varias zonas, ¿cierto? Entonces tenemos que esto acá, vamos a trazar esta línea. Algo a tener en cuenta, que cuando nosotros llegamos a nuestro máximo de producción total, nuestro máximo siempre, la máquina nos va a dar 0, ¿cierto? En esta acá la producción siempre nos va a dar 0. Tenemos acá que el máximo tenemos esta zona, está por acá. Listo. Entonces algo a tener en cuenta acá. Acá donde empieza, acá en el punto 0, acá en este punto 0 nos empieza la zona de acá para acá, nos empieza lo que denominamos el set, que es la zona económica de producción. ¿Listo? Y que cuando estamos en el máximo nivel de producción vamos a tener nuestra producción marginal en 0. ¿Listo? Hasta ahí sería pues como nuestra explicación de la teoría del productor a corto plazo. Entonces vamos a pasar a la producción a largo plazo. Bueno, lo primero a saber del largo plazo es que lo que caracteriza a este tipo de producción es que todos los factores de producción en este caso son variables, ¿cierto? A tener en cuenta, bueno, entonces vamos a explicar en este punto las isocuantas, isocostos, la relación marginal de sustitución técnica y las isoclinas.
¿Listo? Entonces, para explicar nuestras isocuantas. Las isocuantas entonces se manejan de la misma, como en la teoría del consumidor, se manejan como bueno, pasemos entonces a explicar lo de las isocuantas. Entonces tenemos que se manejan como curvas de indiferencia. ¿Listo? Entonces, las características de estas son iguales. Tienen pendiente negativa. Entonces, vamos a hacer este ejemplo para que nos quede un poquito más claro. Entonces, vamos a trazar acá varios, dos puntos para el ejemplo. Este y este con este. Entonces esta sería en este punto acá y acá. Decimos que la que nos une estos dos puntos en los que vamos a combinar diferentes formas de capital y trabajo, entonces la que nos une esta se denomina una isocuanta. Se dice que una de las características es que tienen pendiente negativa, porque al modo que en la forma que nosotros vamos haciendo combinaciones, ella se va desplazando hacia la parte de abajo. Podemos tener diferentes isocuantas, pues en distintas, ellas se pueden desplazar, solo que lo que nos da este tipo de desplazamiento, en este caso, es el capital. Si yo tengo mayor capital, la productividad se va a ir desplazando hacia la derecha. Si mi capital, por el contrario, disminuye, las isocuantas entonces se van a ir desplazando hacia la izquierda. ¿Qué otra característica? Las isocuantas tampoco se cruzan entre sí, siempre van a ser independientes. Y entre más alejadas estén de su punto de origen, la producción va a ser mucho más alta. Tenemos también que si nosotros podemos tener diferentes puntos pues, en nuestras isocuantas. Cuando este punto se cruza, lo puede cruzar, una línea que cruza estos puntos, entonces decimos que estamos hablando del trayecto o la ruta de expansión, o también la isoclina. ¿Listo? Bueno, hasta ahí pues como la isocuanta. Vamos a hablar entonces en este momento de la relación marginal de sustitución técnica. ¿En qué consiste esta relación? Ella nos muestra a cuánto capital estoy dispuesto yo a renunciar para obtener una sola unidad de trabajo. Entonces, para eso entonces tenemos esta fórmula que es la variación de capital sobre la variación de trabajo. Acá tenemos diferentes puntos, tenemos el punto A, B, C, D y E. Entonces decimos que de trabajo tenemos hasta 5 y tenemos entonces acá un capital, ¿cierto? Entonces vamos a unir los puntos en la gráfica. Entonces diríamos que tenemos que 1 con 14 2 con 8 y los unimos con una isocuanta acá. Entonces, ¿qué nos quiere decir acá? Entonces vamos a hacer el cálculo en este ejemplo, si pasamos del punto A al B, a cuánto capital se debe renunciar para obtener una sola unidad de trabajo. Entonces, para el ejemplo, entonces tenemos que variación de K
sobre variación de L, que sería así. Entonces, acá L es igual acá sería menos 6, acá 1 será menos 6. Y así se haría con cada uno de los ejemplos de nuestros puntos. Entonces, ¿acá qué quiere decir? Que para esta persona obtener una unidad adicional de trabajo tiene que renunciar a 6 de capital en este punto. Vendría a ser en este punto. Este es el punto A, B, C, D y E. Entonces tendría que renunciar a 6. Y así sucesivamente se irían buscando uno por uno los que siguen, ¿cierto? Entonces sería acá 8, 5, acá sería menos 3, acá sería menos 2, acá menos 1. ¿Qué quiere decir? Acá él empieza a renunciar. Al principio él está dispuesto a renunciar en una cantidad más alta, pero al paso que va avanzando y va adquiriendo más mano de obra, está dispuesto a renunciar a menos de capital. ¿Listo? Ahora pasemos entonces a los isocostos. Cuando hablamos de isocostos, entonces nos referimos a que cuando en una empresa o determinada persona tiene un costo total, el cual debe ser invertido en su totalidad en capital y en trabajo. Entonces, en el ejemplo, entonces tengo que, mi empresa se llama Mina la UV. Tenemos que esta persona tiene 10 millones para invertir tanto en capital como en trabajo. Tenemos que el precio del trabajo es 1 millón y el precio de capital 2 millones. Entonces decimos que si, por ejemplo, esta persona los 10 millones los va a invertir totalmente en capital, podría obtener 5 unidades. Pero si la va a invertir toda en trabajo, podría tener 10 unidades, ¿cierto? Entonces, tenemos que esta es la línea por la que se puede mover esta persona. Según su capital, este es el máximo en el que puede esta persona invertir todo su capital. Es una línea recta y se refiere a todas las combinaciones de capital y trabajo que puede hacer esta persona sin pasarse del costo total. Entonces decimos que, por ejemplo, esta persona, vamos a hacerlo entonces con la fórmula. Vamos a hacer un ejemplo con la fórmula. Entonces tenemos que, por ejemplo, costo total es igual. Entonces decimos que si esta persona va a invertir en capital, digamos que tiene 3 de capital. 3 de capital por a 2 millones, que vale esto. Más le da para 4 de trabajo, que vale 1 millón. Entonces tenemos que el costo total es igual a 6 millones acá, más 4. Igual a 10. Entonces tenemos que acá esta persona hizo una combinación de capital y trabajo en la cual optimizó sus recursos y no se pasó de 10, entonces tendríamos que sería 3 de K por 4.
Y así sucesivamente esta persona puede realizar diferentes combinaciones para invertir en su totalidad el capital que tiene. Ya con esto terminaríamos, con eso terminamos el foro de la semana 6, que sería la teoría del productor a corto y largo plazo. Muchas gracias.